Hoy vamos a continuar con la cuarta bienaventuranza. Para eso acompáñeme a Mateo 5, verso 6. ¿Lo tiene? Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy oramos, Señor, y pedimos que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, y pedimos: háblanos, Dios, a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Hoy vamos a estar tratando el tema: felices los que no buscan la felicidad. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo le parece el título? Chévere, ¿sí o no? Un poquito contracultural, pero de alguna manera desafiante. Mire, las tres primeras bienaventuranzas, que ya estuvimos hablando de ellas, nos muestran lo que el cristiano debe ser internamente. ¿Qué debe ser? Pobre en espíritu. ¿Qué más? Llorón. Llorar por su pecado. ¿Y qué más? Humilde. Eso es lo que un cristiano debe ser. Pero la cuarta nos dice lo que un cristiano busca y anhela. Ya vimos qué debemos de ser. Debemos de ser pobres en espíritu, debemos de ser llorones en cuanto al pecado y nuestra condición, es decir, sensibles. También debemos de ser humildes, pero aquí encontramos qué debe buscar un cristiano. Recordemos que generalmente los deseos y las aspiraciones de una persona determinan el curso de sus acciones. Es decir, dependiendo de lo que usted desea en su vida, asimismo actúa. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, el que desea una medalla de oro. El deseo de tener o de ganar una medalla de oro, un campeonato, lo lleva a que él se abstenga de cosas que en cualquier otro momento o cualquier otra persona puede hacer. Lo lleva a que él tenga disciplinas de ejercicios, y lo lleva a una serie de disciplinas. ¿Por qué? Para alcanzar su anhelo. Entonces, dependiendo de mi anhelo, así son mis acciones. Vaya teniendo eso ahí. Sus acciones muestran realmente cuál es el anhelo que hay en su corazón. Y este pasaje nos muestra que los deseos de un creyente son diferentes a los deseos de un incrédulo. Porque aquí le está hablando, ¿se acuerdan que el Sermón del Monte está dirigido a quién? ¿A los incrédulos o a los creyentes? A los creyentes. Y aquí nos está diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed, es decir, deseo de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús no dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de felicidad, ¿cierto que no? Él no dice: felices los que desean ser felices, no. Él dice: felices aquellos que buscan otra cosa. ¿Qué es? Justicia. Entonces, usted sabe que buscar la felicidad no trae felicidad, según este pasaje. ¿Sí me estoy explicando? Este pasaje dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia. No dice: felices los que tienen deseos de felicidad. Entonces, eso nos muestra que buscar la felicidad no trae felicidad. Un incrédulo, la vida de un incrédulo está basada en buscar la felicidad todo el tiempo, a cualquier costo. Por eso los incrédulos generalmente hacen lo que sea para sentirse felices. Y ellos creen que el alcohol los va a hacer felices y invierten hasta su quincena. Cuando yo tomaba, hace muchos años, compañeros de tomata gastaban toda la quincena, hermano. Y en la tienda le anotaban a uno. Y cuando les pagaban, ellos sacaban casi toda su quincena, hermano. Porque ellos creían que ahí estaba, ¿qué? La felicidad.
Y llegaba el hijo, papi, ¿me gasta algo? No, no tengo plata. Pero sí era capaz de decirle, vecina, me fui a otro petaco y se lo pago en la quincena. ¿Por qué? Porque su anhelo, ¿cuál era? Ser felices a cualquier costo. Y eso no pasa solo con el trago, pasa con muchas cosas. El problema es que a veces los cristianos también somos afectados de la misma manera. Creemos que la felicidad la encontramos al buscar la felicidad. Y a veces en búsqueda de esa felicidad nos terminamos alejándonos incluso del mismo Señor. Por eso el Señor dice que la felicidad se encuentra cuando buscamos ¿qué? La justicia. Toda la felicidad que usted encuentre sin buscar la justicia será una felicidad falsa o temporal. Por eso dichos, por ejemplo, alguien le dice, bueno, ¿y cómo van las cosas? Uno dice, no, bien, pero pasó tal cosa. ¿Y qué le dicen a uno? Es que no hay felicidad completa. Porque es que en el mundo no hay una felicidad completa cuando yo la busco. Por eso cuando alguien de pronto está muy feliz y ríe todo el día, ¿qué le dicen? No ría mucho porque terminará llorando. ¿Qué le están diciendo? Es una felicidad incompleta. Ahora, este pasaje nos está diciendo que la felicidad es el resultado de tener hambre y sed ¿de qué? De justicia. La felicidad no se encuentra antes de la justicia. Primero usted encuentra la justicia y luego encontrará, ¿qué encontrará? La felicidad, según lo que dice la palabra. Entonces, vamos a estudiarlo para poderlo entender mejor. Miremos nuevamente el pasaje. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a mirar a las palabras claves para entender bien. La primera que aparece, ¿cuál es? Bienaventurados. Ya la conocemos. ¿Qué significa? Felices. Doblemente, algunos dicen 3 veces feliz. Significa dichosos, significa afortunados. Entonces, traduzcamos. Felices los que ¿qué? Los que tienen. Note. No dice los que tenían. No dice los que tendrán. ¿Quiénes? Los que tienen. Ahora note, la palabra tienen está en un presente continuo. Algo que continuamente sucede, día y noche. Entonces vamos traduciendo. Felices los que continuamente de día y de noche tienen ¿qué? Hambre y sed. Miremos. El hambre y la sed son 2 elementos necesarios para mantenernos vivos. ¿Sí sabía eso? ¿Cuánto puede durar una persona sin comer? ¿Cuánto? Una semana. ¿Quién da más? Un mes. ¿Quién da más? No abuse. Una persona en un buen estado de salud, sin comer absolutamente nada, nada es nada, con el pico cerrado, nada, ni agua ni nada, tomando agua, pero sin comer nada, puede durar hasta 8 semanas, es decir, 2 meses, no más. Ahora, ¿cuánto puede durar una persona sin tomar agua? De 3 a 5 días. Sin tomar agua. No, es que yo no tomé agua, me tomé un caldito. No, eso es agua. No, nada líquido. Absolutamente nada líquido. Entonces, una persona no puede vivir más de 8 semanas, ni más de 3 a 5 días sin agua. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el hambre y la sed no son deseos superficiales. ¿Cierto que no? El hambre y la sed son deseos profundos, tan profundos que desesperan. ¿Usted no se ha desesperado por comer? ¿Cierto que sí? Todos los días, allí son sinceros. Es tan desesperante que produce dolor. El hambre, ¿sabe que el hambre produce dolor? ¿Se acuerdan de una canción que decía, hambre que duele, que debilita? ¿Se acuerdan? Tengo hambre de ti, de tu presencia. Ok. Entonces,
el hambre genera dolor. Entonces, traduzcámoslo, diría, felices aquellos que tienen un deseo profundo de día y de noche, todo el tiempo. ¿De qué? De justicia. ¿Qué clase de justicia nos está hablando aquí el Señor? Los estudiosos dicen que esta justicia se refiere a la rectitud moral de Dios, se refiere a su santidad y a su perfección moral. Es decir, los estudiosos nos dicen que cuando la Biblia nos dice, o este pasaje, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de pasión por Dios. ¿Pasión por quién? Por Dios. La Biblia dice que aquel que tiene pasión por Dios va a ser feliz. Aquel que su anhelo más grande, un anhelo que duele, un anhelo que desespera por Dios, va a encontrar la felicidad. Es un anhelo profundo por encima de todo aquello que le gusta a mi carne. Porque ustedes saben que la carne compite contra el espíritu. El Señor dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí este pasaje nos está invitando a tener hambre y sed, un deseo profundo, desesperante, ¿por quién? Por Dios. El salmista David lo expresó de una mejor manera. Acompáñeme al Salmo 63:1. Salmo 63:1. Mire cómo dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada, ¿qué? Te buscaré. Mire lo que sigue diciendo: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Notan el deseo de David por Dios? ¿Cómo era? ¿Un deseo normal? No, profundo. Era verdadera hambre y sed. ¿Por quién? Por Dios. Mire el Salmo 42, verso 1 y verso 2. Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si nota esas expresiones, ¿qué hay en él? Deseo profundo, hermano. En David había una sequía divina grave, pero vemos a un hombre con un deseo profundo, ¿por quién? Por Dios. Ahora pregunto, ¿tengo ese mismo deseo por Dios? ¿Sería capaz de escribir como David que tengo un hambre y una sed por Dios que desespero? ¿O mi hambre y mi sed por Dios son superficiales? Cuando pueda oro, cuando puedo voy a la iglesia, cuando pueda leo, cuando pueda me congrego. La Biblia dice que feliz el hombre que tiene hambre y sed por Él, por Dios, por justicia, por su santidad moral. Pensemos en otro hombre. ¿Recuerdan a Moisés? La Biblia dice que Moisés duró 40 días y 40 noches en un monte hablando con Dios, donde Dios le dio las leyes, y algunos dicen que ahí fue donde le mostró el Génesis, porque ustedes saben que el Génesis lo escribió Moisés, y alguien dice, pero ¿cómo Moisés escribió el Génesis si él vivió tiempo después, no estuvo ahí? ¿Cómo supo todo lo que pasó? Algunos dicen que fue ahí, en el monte, donde Dios le reveló los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces imagínense a Moisés en ayuno y oración 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Él pudo haber dicho, suficiente, ya me llené de Dios. Pero usted encuentra a ese Moisés más adelante diciéndole, Señor, ahora quiero otra cosa, muéstrame tu gloria. Es decir, Moisés tenía hambre y sed de Dios continua. Moisés no
se cansaba de Dios. Pregunto, ¿usted ya se cansó de Dios? ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay personas que se cansan de Dios. Yo ya fui a la iglesia 2 veces a la semana. Yo fui a estudio el miércoles, entonces ya no voy el fin de semana. Yo oré ayer, ya no oro hoy. Yo leí esta mañana, ya no vuelvo a leer más. Algunas personas de alguna forma se cansan de Dios. Ya Dios no es anhelante, ya no es un deseo. Ya tomé un poquito de Dios y ya no quiero más. Pero la palabra nos enseña que es los que tienen continuamente, día y noche, hambre y sed de Dios. Es un deseo constante. Pregúntese, ¿cómo está su apetito por Dios? ¿Usted tiene hambre y sed por Dios? ¿Realmente? ¿Tiene el mismo deseo que tuvo al principio? Porque se acuerdan que a veces cuando uno como que comienza con Dios, lo conocemos o lo han hablado como mi primer amor, ¿sí o no? Como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora y está en el primer amor con su cónyuge, ¿se cansa de su cónyuge o anhela verlo todos los días? Anhela verlo. Cuando uno está noviado, uno quiere verlo todos los días, hermano. Pero después muchos pierden ese primer amor y ya no quieren ni verlo. ¿Y sabe que así pasa con Dios? Por eso hay un pasaje allá en Apocalipsis donde, en el capítulo 2, verso 4, donde le hablan a la iglesia de Éfeso. Y aunque esta iglesia tenía buenas cosas, y el Señor le dice, yo conozco tus obras, tus fatigas, conozco tu perseverancia, conozco que no soportas a los malos, tengo una cosa contra ti. ¿Cuál fue? Has dejado tu primer amor. Yo pregunto, ¿usted ama a Dios como al principio? ¿Usted en casa se apasiona por Él? ¿Se desespera y dice, no, paren todo, yo no voy a ver más televisión, no podemos hablar más ahorita, yo necesito mi tiempo con Dios? Eso es hambre y sed, un deseo profundo por Él. Ahora, cuando alguien pierde el apetito, ¿qué le dan? En lo normal. No porque que no quiere comer. ¿Se acuerda que le dan suplementos a los niños? Yo no me acuerdo, había en mi época algo que se llamaba pipelón. ¿Se acuerda? Para el niño flaco y barrigón. Me llamo pipelón. ¿Qué hacía eso? Era un suplemento que despertaba el apetito para que el niño comiera. Ahora, si usted perdió el apetito espiritual y el apetito por Dios, necesita un suplemento. ¿Sí sabía eso? ¿Y sabe cómo se llama el suplemento? No, pipelón no. Se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Si usted quiere volver a tener hambre por Dios, hambre y sed, usted necesita volver a empezar a obedecer. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Que oremos? ¿Pide que lo hagamos o no? Sí. ¿Nos pide que leamos? Sí. ¿Nos pide que nos congreguemos? Sí. ¿Nos pide que pasemos tiempo con Él? Sí. Cada vez que usted empieza a obedecer, se despierta el apetito otra vez por Dios. Por eso debemos de volver a la obediencia y dejar a un lado aquello que empobrece nuestro apetito por Dios. Es como si usted son las 12 del día y va para la casa y sabe que su mujer le tiene el almuerzo, pero usted tiene un hambre y pasa por un lugar y están vendiendo empanadas grandes y huele a rico. Si usted se come 1 o 2 empanadas, ¿qué pierde cuando llegó a casa? El apetito por lo que en su casa le prepararon, ¿sí o no? Pierde la esposa, dice aquí Daniel. Corre el riesgo de perder otro, para un diente. Pero mire, hay cosas, o como los niños, si usted a un niño antes de comer le da un helado, le da una bombombón, él pierde el apetito, ¿sí o no? Y usted le tiene comida que lo alimenta, pero eso que usted le dio antes le quitó el apetito por lo bueno. Lo mismo pasa con nosotros. Hay cosas que aunque de alguna manera no podríamos decir
que son completamente malas pueden robar nuestro apetito por Dios. Hay cosas que sí son malas, definitivamente. Obras de la carne, como dice la palabra. Por ejemplo, allá en Gálatas 5:19 nos habla de esas obras de la carne que nos hacen perder nuestro apetito por Dios. Mire cuáles son. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Uno dirá, uy, no, todo eso es inmoral. No, pero ahí no acaba. Verso 20. Idolatría. No, pero yo no adoro imágenes. No, pero de pronto se adora a uno a sí mismo, o adora a su trabajo, o adora a su cónyuge. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todos estos son ¿qué? Obras de la carne. Y si yo permito estas obras de la carne, ¿creen que mi apetito por Dios estará vigente? No. Pierdo mi apetito por Dios. Por eso nosotros debemos de evitar todo aquello que nos quite nuestro apetito espiritual. Incluso aquellas cosas que son lícitas, que no son condenables. Por ejemplo, ¿es condenable ver televisión? No. Pero si yo le dedico más tiempo a la televisión que a Dios, ahí sí ya hay un problema. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Dejar a un lado el tanto tiempo de televisión. No, es que yo me llamo. Claro, no es que sea malo, yo lo veo, me reúno con mi esposa y con Juan, que le gusta, y con Daniel. Y hay unos que no conocemos y hay otros que ellos no conocen, entonces ahí nos compartimos. ¿Quién es ese? Ese es fulano. No lo conocía. Y salen de los viejos que uno conoce. Mira, ese era un cantante, ¿qué tal? Y bueno, ahí compartimos un ratico. Pero hay cosas que, aunque no son condenables, si me están quitando mi apetito por Dios o mi tiempo de hambre y sed, yo tengo que dejarlas a un lado. Porque si no me estoy alimentando de cosas que no nutren, de cosas que no ayudan en mi crecimiento espiritual. Por eso, hermano, el desafío para nosotros en esta noche es volver a nuestros tiempos con Dios. Hermano, vuelva a sus tiempos con Dios, a su tiempo de oración, a su tiempo de búsqueda, donde lo único que lo mueve es esa pasión por Él. Porque eso es lo que cambia nuestras vidas. Aquel que tiene pasión por Dios, tiene pasión por la santidad. ¿Sí sabía eso? Si usted es una persona que tiene hambre y sed de justicia, es decir, anhela a Dios con todo su corazón, usted tendrá pasión por ser puro, pasión por ser santo, por ser recto, por ser íntegro de corazón. ¿Sabe por qué a veces nosotros no tenemos la pasión de ser santos? Porque no tenemos pasión por Dios. Si usted no se enfrenta a la santidad de Dios, es difícil que usted quiera ser santo. Es difícil que usted esté dispuesto a hacer lo que sea para no seguir pecando. Cuando usted tiene pasión por Dios, habrá un anhelo por ser como Él. Usted tendrá el anhelo de ser cada día más santo, más puro, más íntegro, de ser cada día más como Jesús. Por eso note la importancia de tener hambre y sed por Él. Ahora, cuando esto sucede, empiezan a pasar varias cosas en nuestra vida. Por ejemplo, cuando alguien tiene pasión por Dios, lo primero que pasa es que no vuelve a coquetear con el pecado. No coquetea con el pecado. Hay un hombre de hace muchos años que él decía que nosotros debíamos odiar la tentación como se odia el pecado. Porque la tentación nos lleva ¿a qué? A pecar. ¿Y cuál es el problema? Que algunos, cuando dejan de tener tiempos con Dios, coquetean con el pecado. Y saben que hay una tentación y ellos se arriesgan un poquito a la tentación. Saben que hay un programa o una serie que muestra cosas eróticas y ellos dicen, no, pero es que no hay más que ver. Y se arriesgan un poco. ¿Por qué?
están perdiendo su pasión por Dios. Están pecando o permitiendo, el coqueteo con el pecado que finalmente los llevará a pecar. Hace muchos años escuché un chiste que una vez un sacerdote estaba dando la misa y de pronto entró una mujer casi desnuda a la iglesia y entonces el cura la vio y dijo: hermanos, acaba de entrar una mujer casi desnuda a la iglesia. Voy a pedir que cierren sus ojos porque el hombre que la vea quedará ciego. Y que un borrachito dijo: arriesgo un ojo. Y así pasa con el coqueteo. Cuando usted sabe que hay un pecado cerca y usted coquetea, usted está arriesgando un ojo, hermano. No, la verdad está arriesgando más que un ojo. Entonces, cuando yo tengo hambre y sed por Dios, yo no vuelvo a coquetear con el pecado. Yo sé que algo me puede llevar a pecar y entonces yo no voy a hablar de cosas que no debo de hablar. No voy a mirar televisión a ciertas horas porque tristemente a veces nos pasa con mi esposa que nosotros nos acostamos tarde y entonces de pronto prendemos y no, apaguemos esa vaina. ¿Por qué? Porque no muestran la mayoría de cosas que muestran hoy, la verdad, puede llevarlo a uno al pecado. Entonces es mejor no arriesgar el ojo. ¿Qué otra cosa? Cuando usted tiene pasión por Dios, usted para de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Es decir, ocurren cambios en su vida, porque el deseo de agradar a Dios es cada día mayor. ¿Se ha sentido ese deseo de agradar a Dios? Es muy chévere, hermano, cuando usted siente un anhelo de no fallarle a Dios. Y ese anhelo nos ayuda a mantenernos en santidad. Nos ayuda a guardarnos del pecado. Hay una situación que como que nos presiona, ya sea a tener un mal comportamiento, pero uno dice: no, yo quiero agradar a Dios. No, y no lo hace uno. Pero ¿dónde nace todo eso? En lo primero, hambre y sed, pasión. ¿Qué otra cosa sucede? Cuando nosotros vivimos con esa hambre y esa sed por Dios, vamos a tener un anhelo profundo de santidad interna. ¿Santidad qué? Interna, no solo externa. Es decir, la persona no se conforma con la obediencia externa. ¿Cuál es la obediencia externa? Que a veces sucede mucho en la iglesia. Hay personas que dicen: yo ya dejé de tomar. Esa es una obediencia externa. ¿Por qué? Es visible. No, yo ya dejé de decir groserías. Yo ya no digo groserías. Yo ahora oro. Yo ahora a veces leo, a veces me congrego, pero eso no es suficiente. Cuando yo tengo una pasión por Dios, yo busco una santidad interna, como David. Mire lo que hay en el Salmo 51, acompáñeme. David lo expresa de la siguiente manera, ahí en el verso 6 y luego el verso 10. Dice: he aquí, tú amas la verdad ¿en dónde? En lo íntimo. Ahí donde nadie más conoce, solo Él y nosotros. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De alguna manera David nos está hablando de una santidad que se alcanza en lo más profundo del alma, la santidad que solo Dios puede ver. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de nosotros de alguna manera lleva una vida secreta. ¿Secreta en qué aspecto? Nosotros tenemos una existencia visible, es decir, hay una parte de nuestra vida que los demás ven, ya sea en la iglesia o en la casa. Esa es la parte externa o visible. Pero tenemos una vida invisible que es aquello que solo nosotros sabemos. ¿O no es así? Todos tenemos una vida invisible, hermano. Un pensamiento, algún sentimiento, alguna cosa en nuestro corazón que solo Dios y nosotros sabemos.
Y es ahí donde nosotros debemos llevar nuestra santidad, hasta lo más profundo. Porque a veces nosotros vivimos solo santidades externas, ¿no le ha pasado? A veces uno ve personas que de alguna manera viven una vida de santidad solo por fuera, y usted los ve y, no, este man es lo más de lindo, pero vaya mírelo en casa. O vaya mírelo cuando nadie lo está mirando. ¿Qué tipo de pensamientos y de acciones tiene? Y a ese grado de santidad es donde llegamos cuando tenemos hambre y sed por Dios. Hambre y sed de esa justicia. Ahora, la verdadera santidad se manifiesta de adentro hacia afuera, no al contrario. A veces nosotros creemos que la santidad va de afuera hacia adentro, pero la Biblia enseña otra cosa. Mire lo que dice Mateo, capítulo 23. Allí el Señor está confrontando a los fariseos. Recuerde que los fariseos y los escribas eran un grupo de religiosos que mantenían una santidad interna o externa. Externa. Se vestían, se colocaban las filacterias, que eran versículos bíblicos, para que la gente los viera como espirituales. Tenían comportamientos externos que hacían pensar que eran hombres santos. ¿Y qué les dijo el Señor? Mira ahí en Mateo 23, verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿De qué nos habla esto? De que una persona puede limpiar lo de afuera sin estar limpio por dentro. ¿Cómo sucede? Vuelvo y repito, cuando dejamos de hacer ciertas cosas. Yo ya no hago esto, yo ya no hago aquello, yo ya me comporto mejor, y ante los demás podemos parecer santos, pero en lo secreto la cosa cambia. Yo recuerdo a mi madre cuando ella comenzó la vida cristiana hace muchos años. Habían lo que antes se conocían como iglesias legalistas, donde a la mujer le decían que ella no podía ponerse pantalón, solo falda. Entonces mi mamá decía: estas mujeres tienen falda larga y lengua larga. Es decir, por fuera parecían santas, pero cuando las trataba se daban cuenta que tal vez ya eran más pecadoras que cualquier otro. Es decir, buscaban una santidad externa. Pero la búsqueda de Dios, hambre y sed, nos lleva no a una santidad externa, nos lleva a una santidad interna, donde realmente las cosas cambian. Mire, usted sabe que como creyentes hay lugares que nosotros no debemos de visitar, ¿sí o no que no? Hay lugares que usted y yo no podemos visitar, por más creyentes que seamos. Hay cosas que no debemos de tomar, hay cosas que no debemos ni de fumar, hay ropa que no debemos ni de vestir, especialmente las damas. ¿Por qué? Porque a veces, como creyentes, sin darnos cuenta, especialmente las mujeres, con la ropa pueden producir cosas que no son correctas. Escuché a un hombre, a un pastor, que le hablaba a las hermanas de la iglesia, les decía: por favor, vístanse de una manera adecuada, porque usaban muchos escotes, y él veía el sufrimiento de algunos sugieres cuando pasaba a recoger la ofrenda, porque la hermana estaba sentada, toda despechada. ¿Ustedes me entienden? Entonces eso no le ayudaba al hermano. Entonces hay cosas que no debemos de hacer, pero el hambre y la sed por Dios, es decir, la santidad va más allá. Mire, esa santidad profunda va más allá de orar, va más allá de cantar, va más allá de venir a la iglesia. Todo eso es necesario, pero una persona puede venir a la iglesia, puede orar, puede cantar, pero puede estar viviendo en pecado, ¿o no es así? Hay personas, yo conozco varias, no están aquí, gracias a Dios, ustedes no son, pero yo conozco personas en serio que no fallan a la iglesia, oran, leen la palabra, pero llevan una vida de pecado completo, hermano.
siguen pecando y ellos creen que están bien. ¿Por qué sucede esto? Porque realmente no tienen hambre y sed de justicia. Cuando usted no tiene hambre y sed de Dios, usted limpia solo lo de afuera, lo que se ve, pero no limpia lo de adentro. Mire lo que dice el verso 26. Fariseo ciego, limpia primero ¿qué? Lo de dentro del vaso del plato. ¿Para qué? Para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se limpia lo de adentro, ¿qué pasa afuera? Se limpia, hermano. Se ve limpio. Por eso, cuando nosotros anhelamos que la gente vea un cambio real, ¿de dónde comienza la santidad? Adentro. ¿Cómo comienza? Con pasión por Dios, con entrega, con hambre, con sed. Y ese cambio interno se va a notar afuera. Por eso también suceden otras cosas. Hay personas que dicen, usted me ve así, y usted de pronto me ve fumando, o me ve tomando, o me ve en estas acciones, pero usted no me juzgue porque usted no sabe cómo estoy yo con Dios. ¿Se ha escuchado personas así? Y dicen, aseguran que aunque por fuera están sucios, por dentro están bien. Lo aseguran, dicen, no, yo sé que estoy bien con Dios y Él conoce mi debilidad. Pero escuche, eso no es así. Porque aquí nos dice que el que limpia lo de adentro se le nota ¿dónde? Afuera. El que limpia lo de adentro se le nota afuera. Así es de que no podemos creer que nosotros estamos bien por dentro cuando por fuera se nos nota el pecado y la mundanalidad. La limpieza comienza ¿en dónde? Adentro. Entonces, tener hambre y sed de justicia nos lleva cada día a ser más como Él. Nos desafía a manifestar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es templanza. Cuando yo tengo santidad interna, eso se nota afuera con los frutos. El mismo apóstol Pedro lo dijo de otra manera. Mira ya en segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 5. Segunda de Pedro 1:5, ¿lo tiene? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos concluir diciendo que la felicidad depende de la santidad. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Ya no? Mire, que ahora que hago la pregunta si quiere ser feliz, este sermón nos muestra una cosa, y es que la felicidad tiene un precio. Los colombianos estamos acostumbrados, cuando vamos a contar algo, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos el precio que nos dan? No. ¿Qué hacemos? Regateamos, pedimos rebaja. Y somos expertos en eso. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Dios no es colombiano. Entonces, aquí Dios nos muestra el precio de la felicidad. ¿Cuál es el precio? Tener hambre y sed de justicia, buscar la santidad. ¿Cuál es el problema? Que no estamos dispuestos a pagar el precio. Es como cuando usted va a un lugar, dice, esa chaqueta yo la quiero, uy, tan bacana, ¿cuánto vale? 400, gracias.
¿Por qué no la adquirió? Porque no estuvo dispuesto a pagar el precio. Yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a pagar el precio por su felicidad? Yo no sé cómo le parezca ese precio, le puede parecer muy alto. ¿Se acuerdan de Judas? A Judas su santidad, la santidad y la pasión por Dios le parecieron altas. Sí. ¿Y qué terminó haciendo? Vendiendo al Señor. ¿Se acuerdan de Pedro? En su momento le pareció alto lo que Dios pedía. ¿Y qué terminó? Negándole. No sé usted. Pero la Biblia dice, bienaventurados. O sea, ¿cuántos saben que yo no escribí esto? Ok, esto son palabras de quién. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el sermón? Dijimos, es un sermón predicado por el mismo Dios. Por eso su importancia y por eso debíamos de creerle. Y él dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Note la promesa. Vamos a ser saciados. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Porque si no, hermano, usted puede seguir en la vida tratando de hallar la felicidad que todos anhelan, pero la Biblia dice que no la encontraremos. Serán falsas felicidades o felicidades temporales. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar. Colóquese en pie. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cuántos conocen esa historia? Dice que un día un padre tenía 2 hijos y uno de ellos dijo, Señor, dame la herencia, lo que me corresponde. Se fue y tomó todo lo que tenía y él creyó que iba a encontrar ¿qué? La felicidad. Pero la historia dice que malgastó todo y llegó un momento en que tuvo, ¿se acuerdan que tuvo? Hambre. Y en su momento de hambre quiso llenarse aún con las algarrobas que le daban a los cerdos, pero no lo consiguió. Entonces él tuvo que hacer algo para saciar su hambre. ¿Qué fue? ¿Ir a dónde? A la casa de su padre. Y ahí fue saciado. Yo no sé cuál es su condición. No sé si usted tiene hambre y todavía desea, como el hijo pródigo, saciarse con algarrobas. Pero yo le invito a que si realmente usted quiere saciarse, vaya a la casa del Padre. Vaya a Dios. Porque el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Señor, sabemos que esta tu palabra va tan en contra, Señor, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Pero es tu palabra, Señor, y no podemos negociar. Este es el precio, Dios, y como seres creados por ti no podemos negociarlo. Todos anhelamos, Señor, ser felices. Pero hoy entendemos que la felicidad no se encuentra cuando buscamos la felicidad. Hoy hemos entendido que la felicidad viene cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando hay pasión por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Es una confrontación que duele, Dios, pero que se necesita. Y yo le invito a que hoy evalúe su pasión por Dios. Ahí con sus ojos cerrados.
Evalúe su pasión por Dios y pregúntese, ¿realmente tiene hambre de Dios? ¿Tiene sed de Dios? ¿O es un simple anhelo que a veces viene a su mente? Y si usted sabe que usted no tiene hambre por Dios, no tiene pasión profunda por Él, yo le invito, pídale perdón al Señor. Padre, perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos perdido aquello que hemos escuchado y que conocemos como el primer amor. Perdónanos, Señor, si ya no estamos apasionados por ti, si hay cosas que nos parecen ya más importantes, si hay cosas que nos parecen más llamativas, si hay cosas que ocupan, Señor, el lugar que tú deberías ocupar en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque a veces ya tú no eres necesario en nuestra vida, sino eres opcional. Cuando te necesite te busco, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios. Hoy recordamos que tu palabra enseña que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a volver a esa pasión por ti. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Despierta en nosotros, Señor, esa hambre, esa sed de volverte a buscar, de volverte a anhelar con todo nuestro corazón. Y yo le invito a que usted comience a hacerlo. Empiece a buscarlo a Él. Dígale, Señor, no sé ni cómo hacerlo, pero hoy entiendo que te necesito más de lo que creía. Hoy yo quiero tener esa hambre, yo quiero tener esa sed de justicia. Quiero tener esa hambre y esa sed, Señor, de esa santidad tuya, de esa rectitud, de lo que tú eres. Yo quiero vivir con esa hambre y esa sed constante. Aunque soy saciado, vuelvo a tenerla, Señor. Y es una búsqueda incesante de tiempos contigo, Señor. De volver a tener tiempo, Señor, contigo. Y mientras usted busca ahí, anhélelo. Yo le invito, hágalo. No se distraiga, no deje que esto sea un momento más. Que no sea un momento que usted diga, no, yo lo voy a hacer en casa. Tal vez no lo va a hacer. Empiece a hacerlo, empiece a buscarle. Y tal vez, no sé, escuchando esta canción ahí con sus ojos cerrados, vuelva a buscar momentos con Dios. Vuelva a apasionarse por Él. Vuelva a desear estar con ese Dios que lo salvó, con ese Dios que lo dio todo. Él nos ama como somos, pero se niega a dejarnos así. Anhélelo, búsquelo, busque a Dios ahí. Dígale, Señor, yo necesito otra vez, necesito sentir esa pasión. Necesito que tú hagas algo en mi espíritu, como lo dijo David. Empiece a buscarlo allí, anhélelo, iglesia. Anhélelo, anhélelo. Anhele a ese Señor, a ese Dios hermoso. Anhélelo como un sediento busca el agua, como un hambriento busca el pan. El mismo Señor Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Por eso búsquelo si quieres ser saciado. Anhélelo, dígale, Señor, yo tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia. Yo te necesito, Señor, te necesito. Búsquelo allí con su corazón, búsquelo apasionadamente. Que Dios hoy pueda despertar en nosotros como iglesia esa pasión por Él, ese volver a Él, para que podamos vivir en santidad. Yo le pregunto, ¿lleva usted una santidad externa o realmente santo internamente? Si usted solo es santo por fuera, porque ha cambiado algunas cosas y algunos comportamientos, pero usted sabe
que lleva una vida secreta de pecado, yo le invito, pídale perdón al Señor también. Si en usted anida un pecado que nadie ve, pero que Dios conoce y usted también, y lo había dejado ahí como que no es tan malo, como que no pasa nada, hoy Dios lo está confrontando con ese pecado. Y yo le invito a que hoy usted le pida perdón al Señor, y que esa pasión por Dios, por la santidad, lo lleve a no volver a coquetear aún con aquellas pequeñas cosas que usted permitía en su vida. Que esa hambre y esa sed por Dios lo lleve a ser realmente un hombre santo, una mujer santa por dentro, que ama la verdad en lo íntimo, que pueda usted buscar que Dios cree en usted un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de su vida. Señor, transfórmanos. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Hoy clamamos, Padre, danos hambre y sed de justicia. Ponla en nuestro corazón, y que a partir de ahora, Dios, ese sea nuestro mayor anhelo. Nuestro mayor anhelo, Señor, seas tú, y que cada vez que estemos frente a ti podamos reconocer nuestra bancarrota espiritual, podamos reconocer y gemir y llorar, Señor, por nuestro pecado, y que podamos realmente desde allí, Señor, ser humildes como tú quieres que nosotros seamos. Hoy oramos, Dios, y pedimos, ayúdanos, apasionanos por ti cada día más. Ayúdanos a estar apasionados, y que a partir de ahora te busquemos con mayor pasión, y tú vuelvas, Señor, a ser lo más importante en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre, y te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén.